porque tenemos una experiencia muy rica que contar. Así que, Denis, buenas tardes. Espero que estés muy bien. ¿Qué Hola, ¿cómo pasó? están todos? Muy bien, gracias, Denis. Oye, quiero nuevamente agradecer. Eres la tercera persona que con una disposición de oro me ofrece un espacio de 15, 20 minutos para poder entender tu experiencia. Eso creo que se agradece mucho. Ojalá hubieran más personas como tú que están dispuestas a colaborar de esta forma. Así que desde acá te lo agradezco. ¿Ya? No hay problema, estimado. Tú ahí estoy de materia dispuesta para este tipo de instancias, Jorge. Creo que es importante compartir. Yo siempre intento aceptar la mayor cantidad de invitaciones posible y esta básicamente la acepté porque Luca me dijo, sí, bien, ¿cachai? Si no, o sea, no, habría quedado en fuera, pero no, pero bien, bien. Bueno, entonces en ese mismo vamos a intentar ocupar tu tiempo de la mejor manera. Voy a intentar ahí avanzar con las preguntas que tenemos. Así que lo primero que podríamos hacer acá, claro, recordar que Luca Kovacevic de Aluca Ideas dice: creo que deberías entrevistar a mi amigo economista Pillín. Así que aquí estamos contigo, Denis Bellis. Denis, lo primero que me gustaría entender, he visto algunas entrevistas tuyas, me parece increíble tu historia, me parece muy conmovedora, me parece importante retratar, pero me gustaría entender, antes de tu faceta de creador de contenido, de estar hoy día acá comentando, ¿quién era Denis Bellis? ¿Dónde estás? ¿De dónde vienes tu origen? Chuta, es como complicada esa pregunta porque es demasiado largo el trayecto, pero bueno, me estudié en el sur de Chile, en Cañete específicamente, un lugar como controversial por todo lo que está ocurriendo en el mundo. Ahí en ese sector de la Araucanía, ahí después fui a estudiar a Santiago, estudié economía, me especialicé en economía, después estudié un magíster, después estudié un magíster en economía, después estudié un magíster en Inglaterra, la doble titulación. Y de ahí ahora estoy metido hasta las masas en un magíster de inteligencia artificial después de harto tiempo, ¿sí? De que me gusta estudiar de nuevo. Con todo lo que está pasando en inteligencia artificial, creo que merece estudiarlo a fondo, como corresponde, no cursillo ni nada, sino que estudiarlo bien, ¿cachai? No, así que Buenísimo. por Oye, eso. Denis, y quizás para entender, ¿tú crees que hay parte algo de esto, de esta faceta de creador de contenido que viene un poco de tu propia historia, como querer contar esa historia, todo lo que has vivido, todo lo que te ha pasado? Sí, sí, o sea, creo que es difícil, o sea, todos los recorridos y de todas las personas son distintos, ¿cachai? O sea, eh, estamos expuestos al nivel socioeconómico que nacemos, el país que nacemos, los padres que tenemos, la historia de los padres que tenemos, la instancia de la etapa de los papás que nosotros vivimos. Por ejemplo, hay hermanos que vieron las etapas, los mismos papás, pero vivieron la etapa de donde estaban separados, y otros hermanos vivieron la etapa cuando eran felices. Eso afecta a tu entorno, tus abuelos afectan, o sea, hay montones de variables que afectan finalmente quién eres tú. Así. Entonces, yo por mi lado, yo hice clase en la universidad, dejé clases después de, cuando pasó la pandemia, dejé de hacer clases. De ahí ya no hago más clases el 2021, Wow. pero llevaba más o menos unos 15 años haciendo clases en la universidad, más o menos. O sea, de los 17 años empecé a hacer clases, más o menos, en la universidad. Y sí, de chico y para ganarme la vida, básicamente porque, o sea, no tenía mucho ingreso, entonces, ¿cómo genero ingresos? Y dije, ya, mi herramienta, soy bueno estudiando, entonces me puse a hacer ayudantía, después hacía profesor asistente que revisaba la prueba de todos los profesores, después mis compañeros me pedían clases, yo ayudaba a mis compañeros a hacer las tareas, era básicamente un chat GPT en ese entonces, No pero sabía que era un ChatGPT. claro, y ayudaba mucho a mis compañeros y ahí generaba ingresos extra y de ahí empecé como profesor en la universidad, después como que fui uno de los profesores más jóvenes, a los 21 años ya era profe en la universidad, estuve, no sé, un año más o menos haciendo clases y paralelamente trabajaba, hacía clases vespertino y después ya seguía haciendo clases, pero ya era como por gusto, no tanto por plata porque era súper desgastante. Y ya en pandemia a mí me gustaba mucho hacer clase de pizarra, ¿cachai? Yo era profe de pizarra, entonces me gustaba rayar y todo. Mis alumnos que alguna vez están aquí o escuchan esto van a saber que fue así, o sea, yo soy profesor de pizarra. Y, y ahí ocurrió que en pandemia nunca me pude adaptar. Wow. Nunca.
pude adaptar a lo virtual, así como no tener el contacto de los alumnos en sí, entonces como que por eso las dejé. Qué loco. Oye, espera, entonces, de Cañete al mundo y en algún momento estos cambios de carrera y todo, ¿en qué momento das ese paso? ¿Cuál es la motivación para decir, oye, voy a empezar a crear contenido de forma habitual? Mira, lo habitual últimamente no he podido concentrarme bien, pero realmente yo creo que nace un poco por la carencia del pensamiento económico en las generaciones. Yo creo que parte de ahí, y aparte mi faceta de profesor, ¿cachai? Como que igual la necesito, ¿cachai? Necesito como explotarla de alguna forma y como no pude, o sea, no quise seguir haciendo clases en la universidad que estaba haciendo, por horarios, porque fui papá también en la pandemia, entonces también eso también me afectó mi toma de decisiones, porque es desgastante ser profesor en la universidad, ocupa mucho tiempo y alguien que tiene un mix como yo, ¿cachai? Como que es como hace muchas cosas a la vez, entonces como que ya no podía, o sea, o eres papá o en el tiempo o oye, la gente no ve el live que O, estoy yo no o sé te, cómo compartirlo, o te weón. dedicas a las clases, claro. Sí, Ya, oye, ¿cómo compartir la... hay varias opciones, puedes compartir el link, copiar el link en algún lugar aquí abajo, puedes también enviarlo directamente a las personas, pero ahí sabes que tengo un dato, Denis. Las últimas veces que hemos estado haciendo este ejercicio, obviamente nunca hay tanta gente que se conecta, como que uno ya está medio curtido con No, los no, no, lives, pero no, sabes pero que, es que, por ejemplo, mucha gente me estaba preguntando ahora por mensaje, ¿dónde está el live? Sí, mira, claro. sí, Pucha, la verdad es que sí. lo estamos haciendo ahí contigo. Quizás si te siguen en Instagram es una buena respuesta, como que se meten a tu perfil y van a encontrar ahí el live inmediatamente. Creo que es como la mejor opción a la que pueden Ah, llegar. Mm. en teoría, deja No hay preguntar, problema. Sí. déjame. Sí. Ya, bueno, en teoría estamos live, le escribí aquí No, a ver que me está preguntando. y como te decía, va a quedar publicado. El de Luca tiene un montón de visualizaciones. Nunca esperé que esto iba a pasar. Yo siempre lo dije, no lo quiero hacer por la visibilidad del instante, sino que por lo que va a quedar, el legado. ¿Ya? Así que bueno, Denis. Entonces, bueno, entiendo la razón por la que decides generar contenido y cómo fue ese momento. Quiero saber, ¿hubo cringe o no? ¿Hubo vergüenza ajena? ¿Cómo fue eso de verte ahí en tus videos? Cuando los veías de nuevo, ¿te generó algo o en realidad ya venías curtido con el tema de hacer clases? No me pasó nada en realidad. Yo creo que lo que te ocurre básicamente o lo contradictorio es el hecho de que tú no estás acostumbrado a ciertos comentarios. Yo creo que ahí donde está la gran barrera de salida. Claro, claro. ¿Cachai? Ya Porque, sabes recibir el feedback de alguna manera. no, porque hay gente malintencionada, po. Entonces, finalmente, hay gente, y esto pasa como consejo de vida en general, porque siempre toda la gente como que quiere echarte para abajo a la larga, ¿cachai? Entonces tú intentás hacer un proyecto y como que directa o indirectamente la gente como que te quiere echar para abajo, ¿cachai? Porque a mí, por ejemplo, hay una frase que siempre decía mi viejo, era como, eh, eh, a ti te puede ir lo suficientemente bien, pero no mejor que al resto, ¿cachai? Es como, es como la escala, ¿cachai? Entonces... yo creo que la gran barrera, como no sé, mi primer video que lo hice hace como año y medio, fue como leer los comentarios y a veces pesados, o sea, hay brígidos que te pueden afectar muy mucho a ti, ¿cachai? ¿Y cómo lidiaste con eso? Hoy día, o quizá hoy día, ¿cómo lo haces? ¿En algún momento ignoráis todo un poco ese hate? No te sumas, no sé cómo va a entender cómo lidias con él hoy día. Es difícil, yo creo que ningún creador de contenido está como acostumbrado a recibir mala onda y finalmente igual como hoy en día existen maneras de filtración de eso, como que no te lo filtra. eh, te lo filtra más o menos de cierta forma, Claro. ¿cachai? Y eso hace que a la larga tú vas como agarrándote como el famoso cuero de chancho que le llaman, que vas como cada vez te duele menos, pero siempre te duele un poco, ¿cachai? Es como a la larga. Es porque finalmente está involucrado un poco tu ego y creo
que ahí es donde está el equilibrio. Yo por mi lado soy súper relajado, ¿cachai? Como que a mí no me importa. Y es más, en general muy poco me importa lo que digan, ¿cachai? Es como, pero es porque yo soy un weón súper relajado y todo el mundo que me conoce sabe que para llegar a ese nivel de inflexión o de estrés que yo pueda tener es como muy duro, muy difícil. Entonces, onda que yo reviente o explote, así, o que ya como que colapse, tiene que pasar muchas cosas, ¿cachai? No, no es como tan fácil. Buenísimo. Oye, y hoy día, un poco, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es ya esa motivación constante, esa energía que te mueve para seguir generando contenido? Me decías que es educar, en finanzas. ¿Qué estás haciendo hoy día, por favor, con eso? Sí, un poquito, hay varias cosas. Por ejemplo, hay varios como eh, hay varias fuentes, hay varias como instancias, por ejemplo, o temas. Entonces, claro, hoy últimamente yo llevo como 2 meses así medio desconectado porque he estado como en full cosa y de verdad el momento de que tú creas el contenido es difícil cuando uno está hablando, es más fácil cuando uno está hablando, pero como ahora, pero cuando tú tienes el momento de, y yo Ujú. le digo el momento de, es como que tienen que cumplirse ciertas condiciones para que yo pueda. Es como escribir una canción, ¿cachai? O sea, no cualquiera puede escribir una canción en cualquier momento. Es lo mismo aquí, es como que necesito ese momento, ese momento. Y claro, últimamente con muchas cosas que me han pasado alrededor, ese momento como que no me ha llegado mucho y los últimos 2 meses estaba un poco pausa. Y todo el contenido que la gente ve es algo, un contenido que hice hace 6 meses atrás. ¿Para qué es como que tú te di la referencia? No, no es algo que haya hecho ahora. Hace 6 meses atrás, la gente me dice, oh, subiste un reel, pero ese reel lo grabé hace como 5 meses. ¿Cachai? No, no es como algo que esté haciendo al momento. Eh, Incluso, no sé, hay secciones de un podcast que me grabaron que lo grabamos hace casi un año y todavía lo sigo publicando algunas secciones de eso. Porque te gana un poquito la máquina en ese sentido, el tiempo. Oye, pero igual es muy valioso que el contenido que generaste hace 6 meses sigue siendo, es atemporal, o sea, sigue funcionando hoy día Sí, sí, perfectamente. es que intento hacer contenido temporal, justamente por eso. Es Buenísimo. como intento hacer contenido que no tenga que ver en una instancia del tiempo. Por ejemplo, una noticia económica que uno puede hablar de repente es en el tiempo, ¿cachai? Es en el momento, ¿cachai? Y ahí como que por eso intento evitar como eso, porque no es atemporal. O sea, tengo que hacerlo en el momento. O sea, no sé, la de las licencias médicas, ponte tú que es interesante, un tema súper interesante. Eh, es ahora, pues, y no he hecho ni un video de eso y, me gustaría hacerlo porque tengo muchas cosas que decir respecto a eso, pero no se ha dado el momentum, que le llamo yo, el momentum. Totalmente. Oye, entonces, bueno, quizás nunca hubo una vergüenza como tal, pero también y déjame por favor inferir, creo que también tiene que ver una cosa con el tiempo y tu experiencia. Haciendo clases, un poco tu personalidad como es, no te afecta tanto, pero eso también tiene que ver con un tema de durante mucho tiempo, quizás que lo vienes haciendo, hoy no te afecta, ¿no? Sí, es que yo mucho tiempo hice clase, entonces más o menos pasaron por mí, el otro día saqué la cuenta, unos 20.000 personas, más o menos, así, No, abuelo pájaro. O sea, como que yo le hice wow, clases. Entonces, mucha gente. Entonces, tú tienes que pararte en una sala, hablarle a toda la gente. Entonces, a mí me gusta esa interacción. Me encanta. Pero eh, por esa razón como que no me cuesta tanto hablar. A veces me cuesta un poco armar la idea completa para dónde puede llegar la cuestión. Pero en esa instancia como de hablar, al principio sí, posiblemente porque tenías que organizar la idea y mis videos no son tan livianos, ¿cachai? Porque hablo de un tema y a mí me gusta entrar a fondo en el tema en menos de un minuto. Entonces digo, oye, el IPIP subió, esto afecta a esto en tal porcentaje, después esto afecta a esto en tal porcentaje y esos datos no los tengo así a la mano. Tengo que claro. sacarlo, o sea, cada video probablemente me demore a veces media hora en buscar la estadística completa para yo poder presentársela de manera simple a las personas. Eh, Ese es como el desafío. Entonces, no es como un tema más liviano que uno puede hablar o un sketch que sea humorístico o algo así, que es mucho más rápido. Total. Eh, pero esa es como yo creo que es la gran dificultad a la larga de crear mi contenido. ¿Cachai? O hay creadores que se enfocan en una cosa y yo creo que eso es importante también recalcar porque yo creo que el truco de esto es ese, enfocarte como en una cosa, pero de repente yo creo que vaya a pegar
de ser demasiado concentrado en eso. ¿Se entiende? Claro. Es como, por ejemplo, hablo de la hormiga y podía ser tremendo canal hablando solo de las hormigas y cómo se reproducen las hormigas y cómo crean eh, su, su hormiguero y de la reina hormiga y podía hablar de cientos y podéis crear un canal de gigante de YouTube solo hablando de las hormigas, ¿cachai? Y de Instagram y podéis tener 100.000 seguidores, pero lamentablemente si tú quieres hablar de otro tema posteriori, eh, ya no eres, no tienes el peso porque estás hablando de abejas en vez de hormigas y siempre hablaste de hormigas, pues, ¿cachai? Entonces, y eso pasa con todos los temas a la larga, ¿cachai? Entonces, creo que eso uno puede, y yo intento no ser la hormiga, porque ¿cachai? Intento como Claro, hablar de sí. todo lo que me gusta en realidad. Es importante eso recalcarlo, yo hablo de lo que me gusta y lo que me apasiona. No hablo de cosas como que no me gustan. Oye, llegaste a un punto muy interesante y que salió naturalmente, ni siquiera tuve que preguntarlo. Quizás que cuando estás creando contenido de algo que te gusta, que te apasiona, sigues siendo tú, eres Sí, auténtico no, y por eso también no hay una etapa de vergüenza en esto. no, porque es lo que me gusta en realidad. Tengo los gatos ahí dando vueltas. Sí, No, no hay pues es lo que problema. me gusta en realidad y es lo que me apasiona finalmente. Sí, yo creo que a diferencia de otras profesiones, sí, ya, hablándolo así, eh, por ejemplo, otras profesiones tienen como la facultad de inferir un poquito más las decisiones de la gente. No sé, nutrición, ponte tú, Claro. o un doctor que puede hablar de, no sé, de enfermedades cardíacas. Aquí, lamentablemente, la economía en general como que la gente lo mira así nomás y realmente no es así nomás, ¿cachai? Como que te afecta siempre, todo el día, en todo el momento, en tu día a día, en tu instancia, en tus decisiones. Es más, tus decisiones se correlacionan en un pensamiento de costo de oportunidad constantemente, pero tú no te das cuenta. O sea, la decisión final de, por ejemplo, tú vayas a ver una película o vayas a estudiar o vayas a salir con una niña o vayas a ponerte a ver Netflix. O sea, todo eso es costo de oportunidad. Y a la larga eso como que lo estás haciendo economía inconscientemente y no lo sabes. Porque cuando tú tomas la decisión, ¿sabes qué? Me voy a quedar en la casa viendo películas porque me dio frío y no voy a salir con esa niña o ese niño que me gusta, estás tomando una decisión que tú estás valorando el hecho de estar en tu casa y versus salir con ella, ¿cachai? Entonces el valor es un valor no monetario, no financiero, pero finalmente es un valor a la larga, ¿cachai? Qué O sea, bueno. tú valoras más eso en términos no financieros versus lo otro. Total. Y eso es todo el día, o sea, todo el día, toda la instancia, en todo momento. Exacto, sí, ¿no? Y qué bueno, o sea, entiendo, parte también de tu ejercicio es poder como traer esto a la mesa, poder volverlo más entendible, digo, como democratizar un poco en la conversación de finanzas y economía, también entiendo que va por ahí, ¿no? Sí, democratizar un poco el pensamiento económico, que le llamo yo, que me Eso, gusta más hablarlo así como el pensamiento económico eh, porque el pensamiento económico, a diferencia de la educación financiera es medible, con plata, dinero, cash flow, no sé, lo que tú quieras, ¿cachai? Es tangible. El pensamiento económico no necesariamente es tangible. O sea, no necesariamente es tangible. Hay ingresos no financieros que son ingresos finalmente que tú no los ves, pero sí lo son. ¿Cachai? ok, No sé, porque el tiempo en sí, en cierta forma, lo que tú destinas a tu tiempo es la diferencia que tú vas a hacer en el futuro y probablemente hoy es un ingreso no monetario estudiar una profesión o estudiar algo nuevo que te va a retornar en 3 años más, ¿no es cierto? Estoy dando un número. Y hoy no estáis recibiendo nada por estudiar, ¿cachai? ok, Pero, sí, pero es un ingreso no financiero, una inversión no financiera. buenísimo. Denis, me gustaría entender, y mencionaste algo que me gusta. En tu vertical, probablemente a diferencia de alguien que se dedica a hacer un poco de comedia, tú te demoras 30 veces quizás más de lo que dura tu reel. O sea, si tu reel va a durar un minuto, estás 30 minutos probablemente preparando ese contenido. ¿Nos podrías regalar quizás alguna consejo o cómo es tu proceso creativo a la hora de crear contenido? Creo que ahí podríamos rescatar algo bien valioso. Eh, Mira, Condiciones se tienen que dar para poder grabar ese video, de eso que ya no ha mira, pasado estos sí, últimos es meses. que pasa ciertas etapas. Por ejemplo, yo leo mucho, ya es Okay. como un desde mío.
Entonces, yo leo mucho, yo llego, me escucho mucho podcast en la mañana, como cuando voy al trabajo, no sé, estoy hablando a las 6:30, a las 7:30 por lo menos escucho ahí un rato, cuando voy caminando en la calle estoy escuchando algo, Sí. cuando estoy eh, en cierta instancia o en la mañana, por ejemplo, un día sábado me pongo a leer, o sea, leo noticias, leo como artículos de tecnología. O sea, lo primero que hago en la mañana generalmente es eso. Eh, o leo mucho el diario, o sea, aquí la Andrea, si es que en algún momento ve esto, la Andrea siempre me deja como separado todas las secciones de economía y finanzas y innovación, me las deja separadas a todo el resto. Y me las pasa, ponte tú una vez a la semana, los que no recolectaron. Y entonces yo leo, y los voy guardando, a veces voy guardando, tengo así un cubículo de diarios no leídos, pero Buenísimo. artículos que sí me interesa leer en algún momento. Y ya, esa es como la primera etapa, leer mucho. Cuando leo algo interesante, lo anoto. Ok. Ya, lo anoto en mi WhatsApp. O sea, tengo un grupo yo mismo en mi WhatsApp y yo Un me voy, clásico. sí, y yo voy anotando como cosas súper específicas. Digo, lo que me llamó la atención, a veces una frase, a veces como el 20%, no sé, el 80% de la población chilena, no sé, será vieja cuando en 20 años, en 30 años más, no sé, Claro. cosas como así, ¿cachai? Como datos duros y los noto en mi WhatsApp y los voy guardando. Los voy guardando, los voy guardando, incluso las referencias de dónde saqué el artículo, dónde lo leí, o a hacer los links directos del diario o el link directo del artículo. Ok. Y ahí pasaría Buenísimo. como la parte 2. Y la parte 3 es agarrar todas esas notas que tengo y grabarlas. O sea, yo ya tengo como la idea de dónde Eso. empezar y cómo hacer, Ya ¿cachai? traía Y ahí es el una momento. idea. Y ahí, sí, bueno, no, ya, o sea, por ejemplo, ahora tengo un blog de notas como de 40 ideas, ¿cachai? Entonces, en algún momento tengo que sentarme a grabarlas, pero es el momentum, ¿ya? Y el momentum yo grabo, que es malo y bueno, lo que te voy a decir ahora, porque yo he hablado con hartos publicistas, dueños de empresas grandes que trabajan en esto, en publicidad y todo, y claro, yo lo que hago es grabar todo de un tirón, ¿cachai? Buenísimo. O sea, grabo 20 de una y entonces tengo pega como te digo yo, para 2 o 3 meses, ¿cachai? Y grabo así de un tirón un montón de reels, ¿cachai? Buenísimo. A veces ocupo, depende, o sea, como de la organización familiar y todo, pero eh, depende de la organización familiar, pero a veces, por ejemplo, a veces me dejan, no sé, un sábado en la mañana al mes y grabo todo y grabo tranquilo en la casa, ¿cachai? No, pero o me pongo a grabar, ponte tú en la noche, como a esta hora, y ahí grabo todo de un tirón y después eso se lo paso a un editor. El editor lo que hace es básicamente hacer todo las transiciones y todo, y después otra persona lo sube. Yo tampoco subo el contenido. Ok. Yo no lo subo. Entonces, por eso yo estoy como desconectado de Instagram. Pareciera que estoy, pero realmente no estoy. Entonces, entonces ahí suben contenido ellos y yo de repente, más o menos una vez al mes, o el último día del mes, yo reviso más o menos las métricas. Ah, ya. ¿Cachai? Y me pongo a revisar las métricas, qué estoy fallando, qué no, para ver qué mejorar un poquito y voy revisando hoy qué video tuvo más segundos de reproducción. Esto, ¿cachai? Y intento como replicar la fórmula, pero generalmente nunca lo hago. Eso es importante decirlo. Yo nunca voy replicando la fórmula, si te digo, ya este le fue el mejor, pero tengo como la idea inconsciente de que probablemente hice distinto al otro, pero cuando grabo me pongo la cámara soy yo, ¿cachai? No hay alguien, no hay una careta, no hay nada, o sea, soy 100% yo. Eh, entonces no tengo que simular nada. Entonces Buenísimo. simplemente hablo nomás. Así claramente cualquiera podría hacerlo, pero perfecto, me queda súper claro, Denis. Y está muy bueno. Yo creo que probablemente si hay alguien que está escuchando, que va a escuchar después, te va a ver este episodio, claramente va a entender que esa puede ser una buena manera de crear contenido. Toda de una, cómo preparaste un poco, cómo te nutriste y te inspiraste durante el día, me parece súper valioso, así que desde ya agradezco esos consejos, están muy buenos. Sí, yo eso es lo que hago generalmente. O sea, y no hay algo que como que de a poco, siempre lo hacía, ojo, siempre lo hacía, eso siempre lo hacía, digamos, el paso uno, dos, tres, que hablamos, siempre lo hago, constantemente, no es algo como que vengo de siempre.
10, 15 años haciendo lo mismo, entonces no es como, oh, esto interesante, y voy guardando que mi lista de artículos, si queréis llamarlo, ¿cachai? Y siempre los tuve, esa lista de artículos. Además, cuando yo estaba en la universidad, yo tenía un blogspot, no sé si te acordáis de eso, bueno, ¿te acordáis? Blogspot, sí, Sí, claramente. y yo tenía mi blogspot y yo iba publicando los artículos que me gustaban ahí y tuvo mucho éxito en algún momento, muchos comentarios me escribían de mi blogspot y siempre iba subiendo mi artículo de economía, de finanzas, ahí, en mi blogspot. O sea, lo que hacía yo lo pasaba a texto y lo escribía. Entonces, lo que hacía básicamente, inconscientemente, oh, este artículo está bueno, lo voy a pasar a mi blogspot. Bueno, muy buena técnica. Y buena técnica también como para ir generando el propio contenido para uno, para ir nutriéndose y sabiendo hacia dónde va. Denis, está muy bueno todo lo que hemos conversado hasta ahora. No pretendo quitarte mucho más tiempo. Ya tengo Tengo hasta una las serie de 8. preguntas. Tengo hasta las Tengo 8, así que dale hasta la... tengo una serie de pequeñas preguntas para poder hacerte y hacer una dinámica al final de esta entrevista. Dale, Me gustaría saber, ojalá que puedas responder una de las dos, independiente de si hay alguna que prefieres sobre otra o ambas, ¿ya? dale. Así que vamos. Denis, ¿inversión inmobiliaria o Bitcoin? No, depende. Lo sabemos, una Sí, por sí, ahora. depende de tu nivel de aversión al riesgo. O sea, uno tiene que entender un poco que el Bitcoin en general es una moneda muy aleatoria donde estadísticamente está demostrado que tú pierdes el 50% de las veces al día. Eso es matemática, estadística pura, aquí no inventamos la rueda, o sea, y aquí yo te hago una pregunta de vuelta. Te digo, oye, ¿tú invertirías en algo que vaya con una al día siguiente? O sea, si tú me pasas 1 millón de pesos, al otro día tenés 500 lucas. Probablemente no. Ya, esa es la respuesta, ¿cachai? O sea, básicamente uno tiene que asumir que por distribución, estadística y todos los estadísticos que queráis, te indica que tenía un 50% de perder y ganar y perder. Es una moneda al aire. Ahora bien, yo creo que si tú eres como un holder específico, a mí me gusta ser holder, soy un hombre muy paciente. Si tú llegas y dijese, pones platita al mes en eso, y no hablo gran porcentaje de tu sueldo, estoy hablando de un 2% con suerte. No sé, si ganas 1 millón, métele 20, 30 luquitas al mes, así, pero así como que no te duela, y asumiendo que vaya a perder esa plata al cien por Claro. ciento y déjala ahí. O sea, porque lamentablemente el hecho de hacer trading, tú tienes una aplicación y haces trading en lo que queráis, pero para hacer trading tienes que ser más que estudioso que un doctorado en economía y la gente no lo entiende. O sea, ¿por qué? Porque, oye, tenés que estudiar las noticias todos los días. Y estudiar, leer, los indicadores económicos, las políticas públicas que se están ejerciendo, las reformas que estén dando distintos países. Tenés que, eso por un lado de las noticias, por otro lado tenéis el análisis fundamental, que tenéis que intentar entender cómo se afecta la variable económica de esta cuestión, y por otro lado el análisis técnico, que es estadística, ¿cachai? O sea, hoy las medias móviles, que el regresivo y distribución normal, o sea, tenéis que saber mucho de todo, y si no eres capaz de entender o estudiar, claramente no es algo de, oh, compré, vendí, ¿cachai? O sea, si no tiene un criterio de compra, no, vos tenés que pensar que nuestro amigo Buffett es el mayor holder del mundo, ¿cachai? O sea, y el más millonario del mundo. Entonces yo creo que es importante tener la moneda. O sea, creo que uno tiene que meterse un poquito, pero no un 2% de tu sueldo, con suerte, y sería, no invertir todo tu capital en eso porque te puede generar un desequilibrio financiero no menor. Gente ha Exacto. invertido casas en Bitcoin y ha perdido toda la plata. Entonces son muy riesgosos, entonces creo que sí es bueno meterse en el tema porque lamentablemente la tecnología, el blockchain, la inteligencia artificial va para allá. Es como meterle un poco la punta a la tecnología y con respecto a la inversión inmobiliaria, yo tengo 8 o 9 propiedades, o sea, soy un holder también ahí, o sea, como mantengo mis posiciones, pero yo no la recomiendo para todos y porque hay varios costos de hundido que la gente no ve. O sea, eh, por ejemplo, yo que soy arrendador de mucha gente, tú tienes que pensar que una casa en tu flujo tienes que asumir que la llave de paso, que el arrendador, que falló el SIN de lo que estáis arrendando, que las contribuciones están subido un 40%, 50% en el último año, ¿no?
tenía un montón de variables como económicas que te están afectando y asumiendo que también la inflación ha subido, tu deuda sube por la inflación, entonces tú estás debiendo más plata también y podrías llegar a venderla con una inflación un poco mejorada, si lo queréis llamar, pero finalmente hay menos gente que está dispuesta a comprar casas, ¿cachai? O no pueden comprarla literalmente. Entonces, hoy en día yo creo que la última propiedad que compré fue el 2022 y yo no veo camino a comprar otra propiedad en los próximos 6 años. Así es, a nivel de duro. Yo soy muy conservador, ojo, pero no lo veo, no veo como el camino hasta que no haya una demanda suficiente de gente que quiera comprar propiedades. Claro, Ese que es hoy día no como, lo estamos viendo. entonces, sí, ¿cachai? Entonces yo creo que en ese sentido, yo soy de la otro tipo de inversión que nadie habla, ¿cachai? Que es inversión en tiempo, en preocuparte de generarte valor en el futuro tuyo. Es como, oye, tengo tiempo disponible, estudia real, ¿cachai? O sea, concéntrate en un tema, lo que estás intentando hacer un poquito tú, ¿cachai? O sea, hay- hay- salir un poco de lo que es la burbuja de hacer siempre lo mismo. ¿Cachai? Es como eso básicamente. O sea, ya quiero estudiar, ponte a estudiar. Po. Quiero aprender algo nuevo, tenéis que enfocarte. La mayoría de la gente puede estudiar cualquier cosa en las primeras 24 horas. Ese es el número que yo digo, ¿cachai? O sea, tú puedes ser experto en algo en las primeras 24 horas, pero lamentablemente la gente deja de hacer las cosas en la primera hora. Claro. Entonces, y yo estoy hablando de horas literal, o sea, si tú llegas y quiero ser experto en Bitcoin, no sé, para darte número, estudia, pero bueno, estudia durante 24 horas, vaya a entender más que hace cero y probablemente sepas más que el 80% o 90% de la gente. Pero toda la gente dice, ya voy a estudiar Bitcoin, te ponen a ver un video 1 hora y listo, fuiste, Y se ¿cachai? aburren, claro, Y se perfecto. aburren y después no, que Es el muy complejo, celular, muy complejo. las distracciones, ¿cachai? Entonces hay Entonces, una inversión que nadie habla que es justamente eso, de aprender, de educarte y ahí está el valor, está ¿cachai? bueno, está bueno, muy, muy, muy bueno. Invertir en uno. Denis, ¿energía solar o litio? Esto está secado. Está secada esa pregunta porque nosotros tenemos una empresa de energía solar, así que básicamente energía solar y el litio es parte de la energía solar, así que porque se almacena la energía y así que van de la mano. No sabría decirte tendrías que haberme preguntado combustible fósil o energía solar. Total, vale, vale, súper bien. ¿Cañete o Santiago? No, Santiago, 100%. Sí, Quizás, sí. ¿por qué no Cañete? ¿Por qué no Cañete? Porque está muy lejos, por todo el problema que hay en Cañete en general, por el tema de la zona de la Araucanía, de la guerra que hay Ujú. ahí intrínseca. Creo que hay muchas cosas que Cañete, en cierta forma, o la región de la Araucanía, mejor dicho, no, perdón, la Claro, provincia, sí, eh, tiene tanto potencial que la gente no ve el potencial que podría haber tenido esa ciudad hace unos 20 años atrás. Podría haberse convertido en Pucón Villarrica, básicamente, claro. pero como estuvo muy cerca de probablemente llegar a hacerlo, pero con todo el problema no lo fue. Entonces, hace 20 años atrás te habría dicho Cañete, cierta, cierta, hoy creo que no hay un camino como fiable a que esas cosas mejoren en el tiempo. Entonces, Claro. y con todo el tema disyuntivo que hay, Se entiende, pues, se entiende. Y además que tú lo viste, así que puedes hablar con propiedad. Lo entiendo, sí, Santiago. sí, Y con esta ya vamos cerrando, sí, Denis. dale nomás. ¿ISAPRE o FONASA con seguro complementario? Es una súper buena pregunta. Eh, Te lo voy a decir, depende también, porque es un tema súper amplio respecto a eso, porque depende si tenés hijos o no tenés hijos. Esa es como la primera pregunta. Depende de dónde vives. O sea, si vives en Santiago, vives en regiones. Eh, Porque obviamente si vives en Santiago, yo te podría decir ISAPRE, pero si tenés un hijo, probablemente te diría FONASA. Y finalmente te descuentan lo mismo. Yo creo que yo si tuviera que hacer un mix, y justamente eso estamos hablando, haciendo un poco la tesis de ella, es que estamos hablando justo de ese tema en particular, estamos intentando ver la forma de optimizar los planes de salud complementarios
para que la gente haga como un mix FONASA más un plan específico para especializado para ti. Ponte tú no sé si tenía hijos o no, pero supongamos que no los tiene, entonces y tenía un rango de edad y vivía en tal comuna y no sé, eres medianamente sano, te doy este plan que es súper bueno para ti, mezclado con FONASA, te hace un mix perfecto, ¿cachai? Buenísimo. Y en base a como, y eso con inteligencia artificial va descubriendo cuál es tu plan y te va creando planes dinámicos. Esa es como nuestra tesis. Oye, Denis, me anoto a los resultados de esa tesis, porfa. Sí, entonces justamente lo que queremos hacer es como pivotear con FONASA y crear un super plan dinámico y de salud para toda la gente como de manera, no sé si lo logremos, pero es el desafío, po, ¿cachai? Es como que hoy en día el problema que ocurre en el sistema de salud en general es que todos los planes son iguales. O sea, tiene planes distintos, diferenciados, pero no suficientemente diferenciados para ti. ¿Se entiende? O sea, probablemente tú estés pagando un plan de salud y probablemente vas 3 veces al médico al año, ¿cachai? Entonces realmente pagaste 2 millones de pesos para tu número y ocupaste 300.000. ¿Cachai? Entonces, dado eso, las compañías o las clínicas están como con el incentivo perverso de subir sus costos, ¿cachai? Es como, bueno, a ti incluso pueden discriminar y tú no te vayas a dar cuenta. O sea, tú puede ser que la consulta médica, no voy a hablar de consulta médica, voy a hablar de otra prestación. Para ti específicamente te la cobren más caro que a otra persona. ¿Y tú cómo te vas a enterar de eso que hay en discriminación de precio de la prestación en la clínica por persona? Porque los precios no están fijados cuando tú tenías un plan de ISAPRE. Es un tema porque entonces te pueden cobrar más y como tú no te das cuenta, pagué 2 lucas en la consulta médica, ¿cachai? Final, tú veis tu última línea, pero no veis la línea de arriba, que es como, oye, el costo fue 60 lucas. Claro, y entre todos los reembolsos y toda la cuestión te quedó 2 lucas a pagar. Y a otro probablemente cobraron 50 lucas, tiene el mismo plan tuyo y paga 40, ¿cachai? O sea, 4 lucas. Entonces, Un es tema, súper. no, lo vivo de cerca. Es triste tener que llegar a tener que utilizar esos servicios y entender que sí, hay harta eh, desinformación por detrás de ello sí, y poca personalización también, como lo decís tú. sí, depende atada finalmente, porque tú vayas a la clínica y lo que Dios quiera, pues. O sea, te enfermaste de cáncer, son 120 millones de pesos el costo de que te enfermes de cáncer y fuiste, pues. ¿Y quién va a pagar eso? Y indiscriminado, no existe discriminación de precio, es precio inelástico, como se habla en economía. O sea, yo estoy dispuesto a cualquier precio pagar para yo poder sobrevivir, ¿cachai? Exacto. Entonces, la clínica tiene el incentivo perverso de subirte los costos directos y tú no te das ni cuenta. Entonces, y pasa un poquito lo mismo con la educación, ojo ahí, la educación es lo mismo. Con la gratuidad pasa el mismo cuestión, porque si tú veis esto es súper antilógico, pero si tú veis los patrones de cuando empezaron a dar la gratuidad general en ciertas universidades, los costos directos de las universidades subieron como un 40%. O sea, le dijeron, le doy la gratuidad, yo subo mis costos, ¿cachai? Porque tengo más acceso a gente que va a entrar a la universidad. Exacto. Entonces, como va a entrar más gente por gratuidad, yo subo los costos para poder cubrir y pagan por pecadores la gente que puede pagar la universidad, ¿cachai? Entonces, y si tú puedes revisar, o sea, una carrera vale casi 8 veces, o sea, perdón, 3 veces más que cuando yo estudié, o sea, en 10 15 años subieron por 3. Entonces, Brutal. eh, no sé qué pasó. Y entonces tú tenés como el incentivo perverso. ¿Cuál es el incentivo de la universidad? Subo los aranceles porque tengo esta zona gratuita. En cambio, si yo no existiera la gratuidad, la gente, los alumnos van a tener que demandar cierta universidad y ¿quién va a obtener los que hay una guerra de precios? Bajarían los precios Exacto. de la universidad simplemente quitando la gratuidad. Es contraintuitivo, pero realmente se aprovechan, po. Qué loco. Oye, me imagino que parte de todo esto que hemos estado hablando son algunas de las cosas que vamos a poder aprender si es que te seguimos en algún lado. Así que te voy a dar por favor este espacio para que puedas decirnos dónde te seguimos, cómo te encontramos y de qué te vamos a estar escuchando por ahí. Bueno, siempre van a estar escuchando de economía, finanzas, inteligencia artificial y cosas que me gustan. Así que sigan a Dennis Baylis en Instagram, el economista Pillín. No me preguntaste por qué Pillín, pero ¿Por qué Pillín? El economista Pillín, cuéntamelo por favor, no me lo quiero perder.
para el próximo capítulo. No, Ah, vamos, listo, me lo anoto. no, muy poco pillín. ¿Qué querés que te diga, Jorge? Muy poco pillín en el sentido de... Salí pillado, Exacto. bien. No, no, Acepto pero eso. no, básicamente un poco nace de llevar la contraintuición del sentido del economista de terno, po, ¿cachai? O sea, yo soy economista de profesión y tú lo primero que te imaginas en la cabeza del economista, oh, el buen conterno, ahí, no sé, le decía a ChatGPT, te hace una figura de un buen conterno con unos computadores atrás con números. Pero es como romper eso, ¿cachai? Romper un poco Perfecto. el hielo, como esta figura del economista, como que siempre está como alejada de la sociedad, como que fuera, no Es sé, inalcanzable, es como- inentendible, tiene un montón de sí, como de es prejuicios, yo como, creo, y está bueno que lo hayas aclarado y te lo agradezco porque de hecho, una de mis motivaciones para poder hablar contigo fue como, oye, el contenido que está generando Denis es traerlo acá más cerca, dejarlo acá en la mesa para poder conversarlo, no sé, en la once, poder sí, discutirlo. exacto. Y probablemente tu profesión no estaba pensada que tenías que estar frente a una pantalla creando contenido. Entonces, doblemente valor veía yo detrás de esto que estabas haciendo. Así que esa también fue la motivación de esta cita. Sí, realmente es como, los economistas son mirados como figuras como dioses, así, no sabría decirte, es como raro, ¿no? Es como, porque claro, son pocos, no hay mucha gente que como que estudió esta profesión, que un poquito, yo creo que un poquito cada vez más, pero nosotros nos titulamos tres o cuatro o cinco, o sea, de 200, pues, bueno. Entonces no, siempre era como una baja de un 10% con suerte del total de los que entraron a la carrera. Entonces, que se fueron por esta sección, porque claramente es mucho más complicado en términos numéricos, si lo queréis, numéricos de la estadística, la matemática, versus otras carreras, ¿cachai? Pero y los profesores también eran como dioses en ese sentido, pues, se creían dioses Oye, del inframundo y eso provocaba también que existía una lejanía real de este grupo de personas, pues un poquito más incluso algunos doctores también se puede dar que los doctores también se ven un poquito lejos, ¿cachai? como Así del como Olimpo, ¿no? profesión. Dice Javi ahí. Sí, pues, como dicen, bueno, es que no logro Sí, cachar. ¿no? Javi dice, no, como del Olimpo, que vienen los economistas, parece. Sí, pues entonces no, yo no soy, o sea, yo no soy del Olimpo para empezar, y lo segundo, como que yo digo, la pregunta es, ¿de qué sirve tener tanto conocimiento si no se lo pone al mundo? Es Buenísimo. como eso, ¿cachai? Buenísimo. Entonces, Me hace todo sentido desde tus orígenes, tu inicio, tu carrera profesional, todo lo que te gusta hablar y lo que te apasiona, al final volverlo contenido para poder compartirlo, porque si no es compartido me imagino que no te hace sentido hablar de lo que te gusta, de lo que te apasiona. O sea, para mí está redondito todo tu experiencia creando contenido. No sé si hay algo más que quieras agregar. no, nada, absolutamente nada. O sea, fue un agrado realmente la conversa. Me habría gustado un poquito más, pero creo que... Absolutamente, sí. La verdad, esta idea parte con entrevistas acotadas, como Sí. para también como poder darle este mensaje, ¿cierto? El retratar la historia de un creador de contenido de una manera más accesible para poder no tener que comerse esa entrevista de hora y media que hoy Sí, día está en YouTube. yo creo que una ¿Cachai? pregunta buena que corresponde es si esto genera plata. Yo creo que... Bueno, ¿se puede vivir házmela de nomás. esto? No, ¿Se puede vivir házmela de completa la pregunta para el reel. Oye, Denis Belis, ¿se puede vivir de la generación del contenido, del estar frente a una pantalla creando contenido de lo que te gusta y te apasiona? Yo creo que es un no sí. O sea, cuando yo digo no sí, es más no que sí. Y cuando digo sí no, es más sí que no. No sé. Yo creo que en cierta manera depende de tus circunstancias. Por ejemplo, si tú eres gaffiter, Ujú. yo siempre lo llevo al gaffiter o al zapatero, eh, y así contenido como gaffiter o zapatero creo que puede ser muy bueno, ciertamente, porque te vuelves experto gaffiter y todo el mundo va a querer que arregle su, sus fugas, qué sé yo. Entonces... en esas tareas específicas yo creo que sí. Cuando vais como al rango intermedio, como profesionales, creo que no, es más no que sí, porque eh, el- eh, porque tú tenés que buscar la misión respecto a lo que estás haciendo. Por ejemplo, yo lo hago súper frugalistamente,
me han ofrecido un montón de campañas y cosas y yo la mayoría la he rechazado, pero eh, porque no van con mi propósito, ¿cachai? Entonces yo me voy a comer mi propósito hasta que sea ver hasta qué punto se llega, ¿cachai? Ese es mi recorrido. Por eso te digo, en mi caso es más no que sí, porque yo no voy a andar vendiendo propiedad inmobiliaria y decirte que esto es una buena inversión. Básicamente por eso, ¿cachai? Porque no va en mi esencia y ya te lo dije recién, o sea, yo veo los números generales y yo diría más, no invertiría ni una cuestión en 8 años, o sea, o 6, ¿cachai? No. Entonces, como alguien, yo sé mi intuición, sé los números, sé cómo se mueve la economía y digo, bueno, esta cuestión no es el momento de invertir, te voy a decir, oye, invierte en un departamento. Bueno, no tiene No, ningún sentido para mí. no calza. Y claro, y te pagan buenas lucas, o sea, no estoy hablando te pagan perfectamente por 1, 2, 3 reels, 1 millón de pesos, te pueden pagar si te quemáis al diablo, ¿cachai? O sea, y a eso voy. Entonces, si tú, pero ¿hasta qué punto va a ser sostenible eso en el tiempo, ¿cachai? O sea, ¿hasta qué punto va a ser realmente sostenible vivir de eso? Ok. O sea, hasta al punto de decir, oh, este otro me está vendiendo otras cosas, ¿cachai? Va a llegar un punto que ya no va a ser sostenible. Entonces, claro, podías agarrar tu minuto de fama y ganar mucha plata, pero no es sostenible. Entonces yo creo más la sustentabilidad un poquito más a largo plazo, y cuando hablo de largo plazo hablo 3 a 5 años. Ese es un... Entonces, y de ahí ir alineando un poquito los propósitos. Ahora, y otro punto importante es que si tú haces contenido y eres dueño de una empresa, creo que puede ser, aquí me van a matar todos los que venden cursos de marca personal, pero en mi opinión es que es contraintuitivo. Ya, ¿Ya? ¿Por qué? cuenta. Te digo un poco un ejemplo. Sí, la gente tiene que saber que tú eres la cara visible de una empresa, ¿cierto? Pero no necesariamente, porque la gente se siente con atribuciones reales de exigirte a ti, no exigirle a la empresa. ¿Cachai? O sea, y creo, mi pensamiento intuitivo me dice, yo digo que las marcas de empresas tuyas tienen que seguir un camino diferente a tú, ¿cachai? O sea, tú eres tú y la Exacto. empresa es la empresa, ¿cachai? Entonces, claro, pueden conectarse en ciertas instancias, pero no puede ser el creador de contenido de la empresa uno porque pasa con lo que pasó con Elon Musk. O sea, ¿qué pasó con Elon Musk? Él le compran los autos a él de Tesla, yo tengo un Tesla, pero compran los autos a él, pero lo compran porque Elon Musk está detrás. Pero cuando Elon Musk se metió en la política, las acciones bajaron un 40%. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque la persona está tan alineada a la empresa que cualquier tontera que haga el dueño de la empresa, o sea, el dueño afecta a la empresa como creador de contenido, porque finalmente Elon Musk es un creador de contenido de empresas. Entonces, eh, ¿qué pasa si la empresa le va mal o se manda una embarrada? Te van a echar la culpa a ti. Oye, la empresa de Jorge es horriblemente mala. Y tú, como persona, te quemaste. Y al revés lo mismo. ¿Cachai? Al revés lo mismo. Oye, Jorge es dueño de esta empresa y tú, no sé, dejaste, atropellaste a alguien curado. Y dice, oye, Jorge es dueño de esta empresa, funemos la empresa. Y son, porque están unidas, ¿cachai? Entonces, para mí es como que cada cosa tiene que ir aparte de en cierta forma, ¿cachai? O sea, las dos cosas tienen... Ahora, esa es mi forma de ver las cosas. Yo sé que otras Total. personas te dicen, te van a decir otra cosa, pero yo creo que las cosas tienen que sobrevivir de cierta forma eh, solas, ¿cachai? Y no en conjunto. Por eso creo que están estas tres secciones, ¿cachai? Que yo la veo. El perfil más profesional, como tú, ponte tú, creo que es un camino más largo. Es un camino más largo para Es ganar. de largo aliento, claro, Sí, es un sí, camino total. más largo, no es fácil, uno tiene que ser súper constante, escuchar, leer, interactuar y dedicarle mucho tiempo. Yo le dedico solo el 3% de mi tiempo a esto, ¿cachai? Entonces, pero si alguien le dedica un 20, va a ser muchísimo mejor, pues, ¿cachai? Pero uno tiene que estar ahí en el día a día y en todo, ¿cachai? Y entender. Pero yo creo que es mi forma de ver en base a mi experiencia y en base a lo que veo y leo. Oye,
Muy rescatable, porque de alguna forma veo que toda tu formación, tu conocimiento es muy distinto quizás a los que tenemos menos academia, menos carrete en el hilo, así que es vital, no es la verdad absoluta, claramente todos vamos a tener realidades distintas, pero estoy seguro que algunos de tus comentarios sí o sí van a resonar en alguna de las personas que después puedan reproducir este live y que va a estar disponible en otras plataformas, así que Denis, muchísimas gracias por tu Súper. tiempo, por tu espacio. Me gustaría saber a quién te gustaría ver contando su experiencia de cómo fue lidiar con el cringe frente a las pantallas para redes sociales. Uy, déjame pensar en alguien como cercano. Pues, te diría Luca el tiro. Es como pero mira, podría darte el nombre de Ciro. Yo creo que Ciro es una persona que como hace mucho más TikTok que Instagram. Pero la gracia de Ciro es que ha pasado como el proceso de Estados Unidos, emprender en Estados Unidos, emprender en Chile, y creo que tiene ahí un mix que es interesante. Buenísimo, lo vamos a buscar, te vamos a pedir el Ahí contacto te y lo mando. lo vamos a ir a buscar a ver si es que nos da un espacio. Denis Delis, muchas gracias por tu tiempo, ha sido muy generoso, espero que ahí la gente pueda conectar contigo, seguirte y aprender de todo lo que tienes para compartir. Oye, muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Vale, muchas gracias, que tengas buena tarde, que Cuídate, chao, descanses. Hasta luego. chao. Hasta luego. Chao.